Bienvenidos a Planeta Cero. Aquí estamos de vuelta una vez más en nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Y volvemos con uno de los temas que ya sabéis que más nos gustan y que también sabemos que suele ser del agrado de bastantes de nuestros seguidores. Estoy hablando de las islas remotas, islas perdidas, islas en mitad de ninguna parte y en muchas ocasiones, por esta localización tan alejada, pues en muchos casos también islas misteriosas que encierran ciertos misterios. Quizá a primera vista no es el caso de nuestro archipiélago protagonista del día de hoy, aunque sí que veréis que al final os lo contaré. Según algunos últimos estudios, pues puede que haya por ahí algún tema un tanto misterioso y que quizá se debería de investigar algo más en los sucesivos años. Pero vamos a centrarnos ya en el lugar. Supongo que si ya habéis visto el título del programa de hoy, pues ya sabéis hasta dónde nos vamos a ir. Las Islas Kerguelen. Las Islas Kerguelen que, bueno, yo creo que muchos habréis tenido en alguna ocasión, si sois medianamente aficionados a la geografía, de buscar esos puntos perdidos que suelen haber en los mapas, sobre todo en los mapamundis, ¿no? en los planisferios mundiales, y os habréis encontrado que en mitad de ninguna parte al sur del Océano Índico pues hay varias pequeñas islas y unas de ellas son las Islas Kerguelen, que se suele también detallar en todos los mapas que pertenecen a Francia. Bien, estas islas, que también se conocen, por cierto, como Islas de la Desolación, lo cual pues no deja de ser un nombre bastante evocador y que describe bastante bien el sentimiento que uno puede encontrarse cuando está en este lugar tan alejado de cualquier otro punto del mapa y del globo terráqueo, las Islas de la Desolación. Vamos a localizarlas, aunque como siempre digo, y ya sabéis que soy un poco cansino en este sentido, lo mejor cuando hablamos de lugares geográficos en el podcast es que os dirijáis directamente a un mapa y allí pues vayáis siguiendo, ¿no? Localicéis en vuestro mapa o en vuestra aplicación, como puede ser Google Maps o cualquier otra, el lugar del que vamos a hablar. Y si ya lo habéis hecho, pues ya os habréis dado cuenta de que nos encontramos casi en mitad de ninguna parte. Efectivamente bueno, no es una isla, es un archipiélago, concretamente las Islas Kerguelen, pero es uno de los lugares más aislados. Si bien concretamente no bate ningún récord porque en cuanto a aislamiento, porque es cierto que hay otros archipiélagos e islas pues relativamente no demasiado lejanos, pero por ejemplo, las localizamos en la zona sur del Océano Índico. Por ejemplo, se encuentra a 3.300 kilómetros al sureste de la isla de Madagascar. Esto, pues, si uno traza la línea en esa dirección, ya se da cuenta que está en pleno Índico Sur y de camino hacia la Antártida, que es pues prácticamente el lugar más cercano que tiene las Islas Kerguelen. A pesar de esta posición tan al sur en el mapa, no tiene un clima realmente extremo. Es un clima duro, lógicamente, se puede uno imaginar. Es más, en muchos mapas las Islas Kerguelen pues aparecen como prácticamente un pedazo de hielo. Vienen representadas con ese color blanco, ¿no? De las regiones pues más al norte y más al sur también, lógicamente, del planeta, las regiones más frías. Pero no es un clima que impida la vida humana, por ejemplo. No hay que tomar unas medidas extremas, ni mucho menos. Se compara el clima, por ejemplo, con el que hay en algunas zonas pobladas del planeta, como pueden ser las Islas Falkland, también en el hemisferio sur, o como Islandia, quizá mucho más conocido, ya que es pues una nación en sí. Por ejemplo, el rango de temperaturas pues puede estar entre los 10 grados positivos, 10 grados centígrados positivos en verano y los 10 negativos en invierno, todo esto a nivel de mar. Con lo cual, bueno, pues los asentamientos, en caso de que incluso se quisieran desarrollar poblaciones, no sería un clima extremo en absoluto. Hay lugares mucho más extremos dentro de los continentes, incluso algunas capitales
de naciones pues que tienen climas mucho más extremos. Así que el clima de Kerguelen pues no va a ser tan duro como nos podemos imaginar a simple vista cuando vemos el lugar en el mapa. Sí que es cierto que es una zona donde hay muchísimas precipitaciones, lluvia constante a lo largo de todo el año y lógicamente en invierno pues en forma de nieve. Pero insisto, no es un lugar realmente extremo, y quizá el tema de que pues no haya lo que son poblaciones más que algún que otro asentamiento que ahora vamos a ver, pues se debe a lo lejano del lugar, a una infraestructura que hace que en un lugar tan lejano pues no haya demasiado interés para que haya poblaciones permanentes. Este archipiélago, concretamente de las Islas Kerguelen, se compone aproximadamente de unas 300 islas o islotes, porque en algunos casos algunas de estas que cuentan como 300 pues no son más que pequeños peñascos que sobresalen del océano. La más grande de todas es conocida como Grande Terre, Tierra Grande en francés. Y bueno, en total, que de hecho esta isla más grande, pues muchas veces cuando se habla de Islas Kerguelen, en ocasiones podéis ver que se habla de Isla Kerguelen solamente hablando de la Tierra Grande, porque es prácticamente el lugar más reconocible, ¿no?, de todas las Islas Kerguelen, y donde en cierto modo se ha desarrollado la poca actividad que ha habido a lo largo de la historia, pues se ha desarrollado en esta Isla Grande. En total, la superficie completa del archipiélago serían unos 7.215 kilómetros cuadrados, así que veis que no estamos hablando de un pequeño islote, un pequeño lugar, ¿no? Es un archipiélago con un tamaño realmente considerable. Os decía antes que sin haber poblaciones, villas, ciudades, pues no lo hay, tan solamente hay un asentamiento, eso sí, un asentamiento medianamente permanente que se llama Port-au-Français. Como podéis ver, ya os habréis dado cuenta de que es, bueno, ya lo comentaba al principio, una isla francesa. Luego veremos cómo históricamente, pues prácticamente siempre perteneció a esta nación, a Francia, así que lógicamente toda la toponimia pues va a ser en francés. Os hablaba del asentamiento de Port-au-Français, que tiene, bueno, realmente sí que es permanente, porque la mínima población que hay, que es en invierno, cuando se queda prácticamente bajo mínimos, pues es de 45 habitantes aproximadamente, y en verano llega a haber un número de hasta 120 habitantes. Lógicamente, para una superficie como la de las Islas Kerguelen, pues esto es una auténtica miseria, es muy poca gente desde luego, pero como veis sí que hay población permanente en este asentamiento, totalmente autosuficientes, lógicamente, porque bueno, el abastecimiento se produce efectivamente solamente por mar, porque no hay ningún tipo de aeropuerto en las Islas Kerguelen, así que la única manera de llegar hasta allí es por mar. Así que bueno, lo más lógico, y sobre todo en invierno, es que el asentamiento sea totalmente autosuficiente. Lógicamente no tenemos, bueno, pues por así decirlo, ciudadanos civiles de a pie, sino que lo que hay en este asentamiento pues son soldados, hay militares, aunque no es un asentamiento propiamente militar, pero sí que hay una representación militar, y lógicamente científicos, que es lo fundamental que se desarrolla en este asentamiento, tareas científicas, ingenieros y bueno, y luego pues trabajadores diversos del asentamiento. Insisto, bajo mínimos 45 pobladores en verano y 120 en invierno, 45 y 120 el máximo número que suele haber en verano. Así que estos son los rasgos generales de estas Islas Kerguelen y concretamente del asentamiento principal de Port-au-Français. Y ahora pues vamos a entrar en la historia. Ya sabéis que me gusta mucho ver la historia de estos lugares de forma cronológica, y cómo pues vais a ver que como en realidad nunca ha habido un cierto interés, nunca ha tenido una especial relevancia, y es por esto pues que el lugar sigue pues prácticamente perdido y casi deshabitado, no solamente con este pequeño asentamiento. Históricamente, la primera referencia que podemos tener a Kerguelen, o bueno, a unas islas que ocupaban esa posición, se produce en el año 1754, cuando un tal Philippe Boucher
también francés, publica un mapa que se llama el mapa de las tierras australes, y os hablo de mediados del siglo XVIII, 1754, y curiosamente en esta zona donde a día de hoy se encuentra Kerguelen, en este mapa aparece una especie de isla no demasiado definida que se bautiza como la isla de Nachtegaal. Es curioso porque en este año 1754 todavía no se había descubierto Kerguelen. Oficialmente la isla no había sido registrada ni descubierta. Así que aquí comienza un poco el misterio, o uno de los misterios que pueden haber en Kerguelen, y es cómo figuraba en este mapa de tierras australes si nadie había reivindicado el descubrimiento de la isla. Estamos hablando del siglo XVIII, donde cualquier potencia naval que hubiera descubierto pues una nueva tierra, una nueva isla, pues lo más seguro es que la hubiera reivindicado por el interés que había en aquel entonces de sumar más y más tierras a los diferentes imperios. Lo curioso es que, bueno, investigando, parece ser que este nombre de Nachtegaal, que es el nombre que aparece en el mapa para la isla, se podría deber a un navío neerlandés de la época, que tenía el mismo nombre, Nachtegaal. Así que es muy posible que este navío efectivamente descubriera la isla, pero por alguna razón pues no la registrara oficialmente como colonia o posesión en aquel entonces de Países Bajos, de Holanda. Así que ahí va a quedar un poco el misterio. En este año 1754 aparece en el mapa como isla de Nachtegaal, medianamente en la misma posición. Es cierto que no es exacta la localización, pero bueno, en aquella época pues tampoco muchas islas no aparecían bien localizadas, pero prácticamente sí, porque en aquella zona no había absolutamente ninguna otra cosa, no había más tierra firme, así que es de pensar que aquel lugar son las actuales Islas Kerguelen, que finalmente 18 años después de esta misteriosa aparición en este mapa del señor Boucher, pues es descubierta oficialmente. Las Islas Kerguelen, el archipiélago, es descubierto oficialmente, concretamente el 12 de febrero de 1772. Un navegante, un tal Yves Joseph Kerguelen, lógicamente la persona que va a dar nombre al archipiélago francés, descubre o se topa con este gran archipiélago. Un día después, el 13 de febrero, se avista por primera vez ese 12 de febrero, y un día después, el 13 de febrero, se procede al desembarco, que no resulta extremadamente difícil. Las Islas Kerguelen tienen bastantes zonas en las que se puede desembarcar con cierta facilidad, y este 13 de febrero de 1772 finalmente se instala el pabellón francés y se toma posesión de estas tierras, que por cierto aunque están en una localización bastante remota, pues son unas tierras con unas dimensiones, con una superficie bastante importante, en este caso para Francia. En los años siguientes, concretamente a finales de 1773, nuestro protagonista, Yves Joseph Kerguelen, vuelve a embarcar hacia las islas en una nueva expedición, que finalmente llegará a las islas a principios de 1774. Fijaos que pues toda esta actividad en torno a las islas se produce en los meses de verano del hemisferio sur. Hay que pensar que en los meses de invierno pues posiblemente era mucho más difícil llegar hasta esta zona. A principios, insisto, de 1774, nuevamente el aventurero Kerguelen, el protagonista que va a dar su nombre al archipiélago, llega hasta las islas, y allí lo que van a hacer es dejar un mensaje en el que pues afirman la propiedad francesa para cualquier otro que pase por esta zona. Pues aparte de ver el pabellón francés que ahí estaría ondeando al viento, pues se va a encontrar con un mensaje que lo que hace es reivindicar la propiedad francesa de estas islas. En los sucesivos años, ahora que ya las islas aparecen en las cartas de navegación, después de su descubrimiento por parte de nuestro amigo Kerguelen, pues van a haber muchas más expediciones que van a pasar. No va a haber ningún asentamiento, ya que el lugar es demasiado lejano, complicado subsistir en él, simplemente con lo opuesto, a no ser que alguien ya directamente intente colonizar el lugar, pero nadie toma de momento demasiado interés. También es un lugar pues que no es de paso normalmente para ningún tipo de tránsito de navíos,
Así que no hay demasiado interés, más que la curiosidad de muchas expediciones. Una de ellas, por ejemplo, la de diciembre de 1776, pues es capitaneada por el famoso capitán Cook, que bueno, encuentra nuevamente el archipiélago y curiosamente se topa con desembarca en el mismo lugar que lo había hecho Kerguelen, y se topa no solo con la bandera francesa, sino también con este mensaje que había dejado para, bueno, pues asesorar la propiedad y asegurar la propiedad francesa de las islas. Y bueno, pues Cook confirma el mensaje y tampoco va a haber de momento ningún tipo de rivalidad. Parece ser que ninguna nación va a tener absolutamente ningún interés en apropiarse de estas islas Kerguelen más que Francia. Y bueno, y así va a continuar la cosa durante bastante tiempo, puesto que desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, las islas Kerguelen, aparte de ser propiedad francesa, pues lo que van a ser es tránsito para todo tipo de balleneros, también para caza de focas, caza de elefantes marinos. Básicamente esta es toda la actividad que se va a desarrollar en torno a Kerguelen, y sin demasiada regulación, puesto que van a ser muchas las naciones que van a rondar las islas. Bueno, muchas naciones, sí, variedad de naciones, pero no de navíos. Tampoco hay que pensar que la gente se aventuraba a un lugar tan lejano simplemente pues para la caza de ballenas o de focas, cuando había lugares en los que era mucho más fácil realizar este tipo de actividades. Lógicamente los grandes intereses eran los aceites, las pieles de todos estos animales. En fin, como veis, una zona perdida incluso para los más aventureros. Es cierto que, bueno, durante todos estos años, estamos hablando pues de siglo y medio, pues van a haber diferentes puestos que se van a instalar, puestos muy temporales, pues efectivamente de cazadores, de marineros, pero bueno, simplemente para el paso de unos pocos meses en las islas. Incluso para que veáis que también la zona pues era medianamente peligrosa de navegar. Lo cierto es que si veis lo que es la geografía de las islas en sí, pues tiene muchísimos fiordos, muchísimos entrantes, costas abruptas en algunas zonas, como os comentaba antes, algunos islotes que simplemente son rocas y que con el mal clima, con una mala mar, pues pueden quedar ocultos, incluso entre los hielos también. Y lógicamente provocan pues lo que provocó en todo este tiempo, 9 naufragios confirmados en esta zona, algunos con consecuencias fatales, otros simplemente pues que dejaban a los marinos en las islas Kerguelen durante más tiempo del deseado, esperando algún tipo de rescate. Finalmente otra fecha importante va a ser 1840, en donde se realiza finalmente la cartografía completa de todo el archipiélago. Esto se produce mediante la expedición de Ross, que curiosamente lleva 2 navíos a los que ya nos referimos en alguna ocasión, y que finalmente hicieron su propia historia, en este caso en unas tierras más septentrionales, buscando el paso del noroeste en Canadá, los navíos Terror y Erebus. Navíos sobre los que, por cierto, también recientemente se hizo una serie de televisión. Yo creo por esto la historia volvió un poco a resurgir en los últimos años. Bueno, pues esta expedición de Ross, que hizo la cartografía completa de las islas Kerguelen, fijaos, casi en el polo sur, los navíos eran estos 2 mismos navíos, el Terror y el Erebus, lógicamente antes del funesto destino que sufrieron en su intento de encontrar el paso del noroeste. Lógicamente esta expedición de Ross era una expedición británica. En el año 1859, algunos años después, ya nos acercamos hacia el final del siglo XIX, se va a producir otro hecho bastante curioso, y es el primer nacimiento de una persona en las Kerguelen. El primer nacido en las islas, concretamente una persona que se va a llamar James Kerguelen Robinson. El Kerguelen en este caso no va a ser el apellido, sino el nombre intermedio de esta persona, de apellido Robinson, pero se le quiso poner pues este apelativo también para, yo creo que identificarlo hasta el fin de sus días como la primera persona nacida en las islas. Este personaje, James Kerguelen Robinson, que por cierto era de nacionalidad australiana,
y nació en las islas, sí, nació en el territorio de las islas, pero en realidad nació a bordo del navío Offaly, que es un navío que en aquel momento pues estaba anclado en esta zona de las islas Kerguelen, y bueno, pues allí fue donde su madre pues dio a luz al tal James Robinson. Y bueno, vamos a llegar, la verdad es que tampoco hay mucha más historia de las islas Kerguelen en este sentido, aparte de estas pequeñas puntualizaciones de fechas, como este nacimiento, la cartografía completa, más que las idas y venidas de los cazadores de focas, de ballenas, etcétera. Lógicamente, y es que cuando el mundo entra en la Segunda Guerra Mundial, siempre hay algo que sucede en cualquier rincón del mundo, y alguno puede pensar, bueno, ¿qué demonios puede suceder en las islas Kerguelen durante la Segunda Guerra Mundial? Están en mitad de ninguna parte, no había ningún tipo de batalla en una zona tan al sur del Índico. ¿Qué podría estar sucediendo allí? Y la verdad es que yo mismo me hago la pregunta de por qué había un navío alemán en esta zona, en la zona de las islas Kerguelen, en el año 1940. Es una pregunta que nos podemos hacer y nos podemos responder si salimos un poco de lo que es la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial y nos aventuramos un poco en todos los misterios que provocaron la Segunda Guerra Mundial, y misterios y no tan misterios, porque está confirmado que en el año 1938 los alemanes reivindicaron en varias expediciones una parte de la Antártida, la parte de Nueva Suabia, donde, bueno, parece ser que después trabajaron en la construcción de la famosa base 211. Ya hablé de este tema en varios podcasts dedicados exclusivamente a la temática de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en la Antártida, así que no me voy a extender. Pero en este contexto es de la manera que sí que nos cuadraría que un buque, un navío alemán estuviera rondando una zona de la Antártida donde no había absolutamente nada que hacer. Bueno, podemos imaginar que querían tal vez la soberanía de las islas Kerguelen, pero no tiene ningún sentido, ya que Alemania ya había entrado en Francia, ya tenía Francia bajo su control, y lógicamente todas las posesiones francesas en ese sentido debían de estar bajo control alemán. Bueno, pues pasar por las Kerguelen para ver si un lugar en el que no había absolutamente nada podían reafirmar su dominio sobre el lugar. Bueno, pues si lo queremos ver así, aunque también nos puede cuadrar las maniobras que los alemanes estaban haciendo por aquel entonces en la Antártida, y que las islas Kerguelen pues fuera un lugar medianamente de paso, aunque yo insisto, intento hacerme a la idea de qué hacía un navío alemán en las Kerguelen, y tampoco le encuentro mucho sentido, puesto que la zona de Nueva Suabia, la zona que los alemanes reivindicaban en la Antártida, no estaba en la zona del Océano Índico, sino más bien en la zona del Atlántico Sur. Así que yo no le encontraría mucho sentido a que intentaran hacer un punto de abastecimiento o algo similar, cuando realmente el trayecto de prácticamente todos los navíos alemanes que iban a la Antártida, algunos fantasma y otros no tan fantasma, era básicamente a través del Océano Atlántico. Pero bueno, ¿qué se les habría perdido a los alemanes en la zona de las Kerguelen? Pues quizá un nuevo misterio que deberíamos intentar investigar en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que este navío, el Atlantis, en 1940 reporta que hace una parada para realizar cierto tipo de reparaciones en las islas Kerguelen y también para conseguir agua para el resto del viaje que tenían que realizar, llenar lo que eran sus tanques de agua, y bueno, cierto tipo de reparaciones que fueran necesarias, insisto. Bien, es una explicación bastante lógica de por qué para este navío en las Kerguelen, pero lo cierto es que no explica por qué seguía una ruta tan extraña, una ruta por el sur del Índico. Durante esta parada en el Atlantis, uno de los marineros que estaba realizando reparaciones, Bernard Herrmann, sufre un accidente y fallece. Parece ser que cae desde una cierta altura y bueno, fallece a consecuencia de un accidente de trabajo. Esto hace que oficialmente, además es enterrado en las islas Kerguelen, y esto hace que oficialmente esta tumba, la tumba del marinero Bernard Herrmann durante la Segunda Guerra Mundial, sea la tumba más al sur
que existe en todo el planeta relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Insisto, y lo he dicho bien, oficialmente, porque si tenemos en cuenta que efectivamente Alemania tenía la base 211 en plena Antártida, es de suponer que alguien fallecería también durante trabajos, accidentes, incluso después, cuando se produce el enfrentamiento con el destacamento norteamericano en 1947, comandado por el almirante Byrd. Pues también hay una batalla bastante importante y muchas tropas norteamericanas caen. Supongo que también algunas alemanas. Así que bueno, insisto, esto ya es historia extraoficial. Más que historia extraoficial, es historia clasificada, porque el enfrentamiento tuvo lugar, la operación High Jump, que es esta operación de ataque de tropas estadounidenses a una supuesta base alemana en la Antártida, se conoce efectivamente como Operación High Jump en 1947. Y bueno, la operación existe. Cualquiera que pueda, que quiera, puede consultarla. Incluso hay una película, un film al respecto de esta operación. Claro que oficialmente no se dice que fue para atacar una base alemana, un reducto alemán que quedaba en la Antártida en 1947, pero como siempre comento cada vez que hablo sobre este tema, bueno, cómo es que la mitad de todas las tropas que llevó el almirante Byrd hasta la Antártida sucumbieron allí en un enfrentamiento armado. ¿Contra quién lucharon? Contra los pingüinos. Es evidente que algo había allí. Pero bueno, este es otro tema que ya en su día tocamos, y yo sé que a la gente le gusta mucho cuando me desvío por estos temas enseguida, misterios de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo vamos a dejar, ya lo hablamos en su día y quizá algún otro día lo podamos retomar. Ya hicimos, de hecho, varios podcasts, así que lo vamos a dejar en que esta tumba del soldado Bernard Herrmann del navío Atlantis en las Islas Kerguelen es oficialmente, repito, la tumba más al sur acontecida durante la Segunda Guerra Mundial. Y bien, ¿y qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Donde absolutamente nada más pasó en torno a las Islas Kerguelen, al menos de forma oficial. Es muy difícil ir allí para comprobarlo, desde luego si hay algún tipo de resto, y suponemos que en todo este tiempo se puede haber limpiado, en caso de que hubiese habido algún tipo de batalla. Lo cierto es que después tampoco sucede mucho a lo largo del resto del siglo XX. Bueno, pues lo que era la caza de ballenas, de focas y de elefantes marinos, pues se transforma en lo que se transformaron todas estas bases remotas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en bases científicas y militares. En este caso, en 1950, se va a instalar una base científica en lo que os comentaba antes, Port-au-Français, que es el asentamiento que existe a día de hoy. Bueno, pues este asentamiento se instala en la parte más oriental de las Islas Kerguelen. Bueno, pues se instala en 1950 y se va desarrollando pues hasta el día de hoy, que el asentamiento continúa en pie. Insisto, en principio el gobierno francés lo que instala es una base científica. El hecho de que haya soldados, bueno, vamos a ver que quizá, y aquí siempre están las teorías, ¿no? Y quizá no tan teorías y también prácticas, de que lo que puede haber en Kerguelen son algunas otras cosas, ¿no? Aparte de una estación científica, que vamos a ver que si uno hace un pequeño repaso, un pequeño inventario de todas las instalaciones, pues vamos a ver que hay algunas cosas más que una simple base de estudio científico. Vamos a ver, por ejemplo, todas las instalaciones que hay en la Isla Grande, en Grande Terre, en la isla más grande, y ya no solo la base de Port-au-Français, que es la base más grande, sino a lo largo de toda la isla, a lo largo y ancho de toda la isla, hay otras instalaciones también, algunas un tanto más misteriosas, supuestamente abandonadas, pero que allí permanecen. Las instalaciones que hay en las Islas Kerguelen, y concretamente en esta isla grande, en la isla de Tierra Grande, bueno, pues en principio nos vamos a referir a la base principal, la base del asentamiento de Port-au-Français, que comprende instalaciones científicas en diversos pabellones, laboratorios fundamentalmente de investigación científica. Incluye también una curiosa estación de seguimiento de satélites. Esto a mí no deja de sorprenderme, aunque lógicamente en una zona, bueno, pues
tan remota, supongo que es bastante conveniente, ¿no?, para hacer un seguimiento de satélites en el hemisferio sur y concretamente en esta zona del Índico, posiblemente un sitio muy adecuado. Pero claro, cuando uno ve esto ya de estación de seguimiento de satélites, ya vemos que hay concretamente esta estación fue construida en 1992 por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Y bueno, la excusa en principio era esa, que iba a ser para el seguimiento de satélites. No sabemos, o al menos yo no tengo constancia y no tengo ni la más remota idea, si allí se hace algo más. Aunque en una localización tan extrema y tan alejada, en este tipo de estación pueden hacer absolutamente lo que quieran, que nadie se va a enterar. Bien, en esta base del asentamiento principal tenemos también un hospital, lógicamente. Tenemos los diferentes alojamientos para todos los residentes, que no son muchos. Tenemos una biblioteca, lógicamente algo de entretenimiento tiene que haber, un gimnasio, un pub. Esto no falta en ningún sitio, que haya un lugar donde uno pueda refrescarse el gaznate a base de sustancias etílicas, supongo que para los días y las horas de ocio, y también, lógicamente, una capilla, puesto que siempre hay que estar, aún en los lugares tan remotos, pues hay que estar cerca de las divinidades y cerca del cielo, en este caso. Pero aparte, insisto, de estas instalaciones, tenemos de lo que es la base principal en Port-au-Français, tenemos otro tipo de instalaciones a lo largo y ancho de toda la isla, la mayoría lógicamente en puntos costeros. Por ejemplo, tenemos diferentes estaciones geomagnéticas que, supongo que es una zona bastante interesante para estudiar el geomagnetismo, porque prácticamente todas las naciones principales, y me voy a referir a Estados Unidos, a Reino Unido, lógicamente a Francia, incluso a la Unión Soviética, todos han tenido estaciones geomagnéticas en Kerguelen. No deja de ser interesante. Parece ser que no encuentran otro lugar y Kerguelen debe de haber algo muy interesante allí para que haya tantas estaciones, que oficialmente hay que decir que todas estas estaciones geomagnéticas están abandonadas a día de hoy. También hay otra curiosa estación que sigue en funcionamiento a día de hoy, aunque se utiliza muy de vez en cuando, que es una estación de lanzamiento de cohetes sonda. En principio se dice que para estudiar la meteorología. Lo más interesante es que es una estación compartida, ya que no solamente la utiliza Francia, sino también Estados Unidos, también la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. A mí no me deja de sorprender que en Kerguelen se compartiera una estación de lanzamiento de cohetes, y voy a poner entre comillas cohetes sonda, porque cuando uno lanza un cohete, pues no tiene por qué ser sonda exclusivamente, se puede lanzar cualquier tipo de cohetes una vez que uno tiene la infraestructura. Pero no me deja de sorprender que en esta estación se estuviera compartida a lo largo de toda la Guerra Fría, no solo por Francia, sino por Estados Unidos y por la Unión Soviética, que ambas potencias estuvieran lanzando cohetes desde el mismo lugar, en las remotas islas Kerguelen. Y ya puestos, ya que hablo de cohetes sonda para estudiar la meteorología del planeta, yo no sé si recordáis un podcast que hice hace algún tiempo, hace algunos meses, sobre la isla Marion, una isla sudafricana que se encuentra también en esta zona del Índico Antártico, muy al sur de Sudáfrica, una isla en la que hay también una misteriosa base, en principio para estudiar meteorología, de la misma manera que aquí en Kerguelen, y estuvimos analizando algunas fotografías en las que vimos que lo que parecía que estaba sucediendo en Marion es que se estaban formando nubes artificiales, se estaba formando el clima, había nubes en forma de ondas que salían directamente de Isla Marion, como si se estuvieran creando en esta misma isla. ¿Quién nos dice que esta excusa del lanzamiento de cohetes sonda no pueda ser el lanzamiento de cohetes que creen también clima artificial en esta zona tan remota del planeta? Y algunos pensarán, estando en una zona tan remota, a mí me da absolutamente lo mismo el tipo de clima que se pueda crear allí, porque no nos va a afectar. Están, allá en la Antártida ya se apañarán.
yo no me lo tomaría tan a la ligera. Las fotografías que vimos de Marion, si tenéis un tiempo, creo que el podcast dura aproximadamente 1 hora, si tenéis tiempo y ganas de verlo, os lo recomiendo. Vimos que en aquellas fotografías de Marion, de la isla de Marion, las nubes, las ondas creadas, estas nubes en forma de onda, se extendían a lo largo de todo el Océano Índico y llegaban incluso hasta Australia. Con semejante alcance y bien dirigidas, estas ondas, por supuesto, pueden llegar hasta África, pueden llegar hasta Sudamérica, pueden llegar hasta India. Así que no es para tomárselo a la ligera. Desde luego, si alguien piensa hacer experimentos climáticos, nos puede absolutamente pillar a todos, aunque esté en una localización tan remota. La tecnología existe, lo sabemos. ¿Y quién nos dice que en este tipo de lugares no se está experimentando con la meteorología? Bueno, dejando este tipo de asuntos tan misteriosos e inquietantes a un lado, hay un apartado muy interesante, si uno busca información sobre las islas Kerguelen, que nos habla de agricultura y ganadería en las islas Kerguelen. Y uno puede pensar que nos estamos volviendo locos, porque allí apenas hay en invierno 45 habitantes, en verano hasta 120, pero no, hay un curioso hábitat sobre todo de ganadería, por lo que he estado leyendo. Es cierto que las especies autóctonas, antes hablábamos de focas, elefantes marinos, lógicamente es una zona de ballenas, también por la zona en que se encuentra pingüinos, muchísimos pingüinos, lógicamente, en la zona de las islas Kerguelen, pero con el tiempo, y esto también lo vamos a interpretar como fauna invasiva realmente, pues lo que se hizo en la base de Port-au-Français es introducir especies de animales, en principio destinadas a la ganadería. Por ejemplo, lo cierto es que el archipiélago, las islas Kerguelen, estuvieron muy restringidas hasta el siglo XXI, pero curiosamente a partir del siglo XXI se frenó el veto a importar otras especies animales y, por ejemplo, en 2007 se llevaron varias ovejas, en principio destinadas a la cría de ovejas para alimentar lo que es el asentamiento, para uso por parte del asentamiento. Lo cierto es que al final, yo no sé si aquello se fue de las manos, pero ahora mismo en Kerguelen hay ovejas salvajes, así que se está empezando a convertir en una especie invasiva. No solo eso, sino también, no sé quién tuvo la fantástica idea de llevar también conejos. Y todos sabemos cómo se adaptan, con qué facilidad se adaptan los conejos al hábitat y la facilidad que tienen para reproducirse. Así que también hay un grandísimo número de conejos salvajes. Es más, se dice que ahora en la base, uno de los platos más típicos para comer básicamente son los conejos, puesto que hay tantos ya en las islas que básicamente muchos de los allí residentes se dedican a la caza de conejos, prácticamente para empezar a limpiar un poco la isla de tanto conejo y supongo que también para alimentarse. También a partir de este año de 2007 surgen muchísimos invernaderos y la verdad es que la agricultura parece ser que se está dando bastante bien. Hay una gran cantidad de invernaderos, las plantaciones se dan bastante bien. Es cierto que en un invernadero nunca es difícil, pero parece ser que el hecho de que no sea un clima excesivamente extremo pues también ayuda. Incluso se está llegando ahora mismo a conseguir que varias especies lógicamente no autóctonas de vegetales se estén dando fuera de los invernaderos, también en las islas Kerguelen. Así que como vemos, pues una acción bastante invasiva por parte del ser humano que no sabemos si va a tener algún tipo de consecuencias a largo plazo, pero suponemos que tan solo el tiempo lo dirá y suponemos que los sucesivos siglos, porque esto lógicamente es algo con la extensión que tienen las islas Kerguelen que se verá muy a largo plazo. Al respecto de la pesca, que también, pues os podéis imaginar que Islas Kerguelen es un paraíso de la pesca y lógicamente las aguas territoriales para Francia pues un auténtico chollo en este sentido. Lo cierto es que la pesca ahora mismo solo está autorizada, la cantidad de pesca que hay en torno a las Islas Kerguelen solamente está autorizada para 5 embarcaciones. Las 5
con pabellón de la isla de Reunión, que como seguramente todos sabréis también pertenece a Francia. Lo único que Reunión pues se ubica muchísimo más al norte. Reunión se ubica frente a las costas de África prácticamente, también en el Océano Índico, pero bueno, pues desde Reunión llegan estas 5 embarcaciones hasta Kerguelen para pescar. Suponemos que tampoco hay muchas más embarcaciones que lleguen por la lejanía de Kerguelen, aunque teniendo en cuenta cómo están los recursos pesqueros en algunas otras zonas del planeta, pues no nos extrañaría que en un futuro muchas más embarcaciones fueran autorizadas para pescar en esta zona, lógicamente con las correspondientes tasas. Así que Kerguelen en un futuro también se puede convertir en una auténtica mina de pesca para los franceses. Os podéis imaginar que a día de hoy la zona de Kerguelen es zona económica exclusiva. Insisto, solo 5 embarcaciones con bandera de Reunión están autorizadas a pescar en esta zona. Os comentaba al principio que en los últimos años se han comenzado a hacer ciertas investigaciones geológicas en torno a Kerguelen y se han descubierto cosas muy interesantes, incluso misteriosas, aunque se está en proceso de resolver todo el misterio que hay en torno a Kerguelen. Y es que, bueno, al hacer la cartografía submarina de la zona de Kerguelen y alrededores, lo que se ha descubierto es que las islas Kerguelen no son más que la punta, la parte más alta, la parte emergida de lo que era un antiguo inmenso continente, lo que viene a llamarse la plataforma de Kerguelen, que es todo lo que rodearía una plataforma continental realmente extensísima que rodearía toda esta zona de las islas Kerguelen. Un continente en sí, un enorme continente sumergido hace 20 millones de años. Podéis pensar, bueno, 20 millones de años es realmente una cifra demasiado larga y, bueno, pues es posible que, claro, todo esto fuera un cataclismo que sucedió hace muchísimo tiempo y que, lógicamente, los humanos pues no pudieron ver. Pero, claro, es cierto, se ha empezado a estudiar porque no está sumergido a tanta profundidad. Estamos hablando de entre 1 y 2 kilómetros, es donde se ubica esta plataforma de Kerguelen, 1 y 2 kilómetros bajo el mar, en torno a toda la zona alrededor de las islas Kerguelen. Y bueno, pues se ha empezado a investigar qué es lo que había en este antiguo continente, y parece ser que este continente efectivamente fue rico, muy rico, hay que decir, ya que las condiciones climáticas no eran, parece ser, tan malas o tan... Bueno, a día de hoy tampoco son tan extremas, lo comentaba antes, pero eran incluso más florecientes para la vida, así que este antiguo continente fue bastante rico en vida hasta el momento. Tan solo se ha podido encontrar vida vegetal, lógicamente. En un momento dado, las explosiones volcánicas, un cataclismo volcánico, pues hundió el continente, insisto, hace unos 20 millones de años. Pero ¿quién nos dice que en un futuro no se pueda encontrar vida animal bastante variada? Porque la vida vegetal encontrada también lo ha sido. Y quizá, y aquí ya vamos a teorizar muchísimo, alguna de aquellas antiguas civilizaciones que se sigue comentando que habitaron el planeta Tierra mucho antes de la que hoy conocemos. Y bueno, todos esos extraños legados y misterios que han quedado a lo largo y ancho de todo el planeta, de antiguas civilizaciones que no sabemos, no tenemos ni idea de quiénes fueron y cuántos miles o millones de años hace que todo este legado que nos dejaron en forma de piedras, de cuevas, misterios a lo largo y ancho del planeta, pues quién nos dice que en esta plataforma de Kerguelen no podamos encontrar algo que tenga nuevamente que reescribir la historia, algo que, por cierto, normalmente no suele suceder. Al final parece ser que los libros de historia empiezan a ser tan cerrados que cada vez que se descubre algo que puede reescribir la historia y que es sumamente interesante y nos podría ayudar a comprender nuestros propios orígenes, se oculta la información y, bueno, pues a los que la descubren y a los que intentan estudiar un poco más al respecto se les califica como locos y, bueno, como lunáticos que van buscando cosas que no existen. A mí me parece muy interesante el tema de la plataforma de Kerguelen y me gustaría saber muchísimo si podemos encontrar algo
referente a esas antiguas civilizaciones. Veremos, desde luego, si se llevan a cabo investigaciones. Desde luego, por la lejanía del lugar es muy complicado, y teniendo en cuenta que lo más cercano que hay es esta base científica con tan solo 40 habitantes en invierno, pues es muy difícil que se puedan realizar investigaciones, pero veremos si alguien toma interés y después veremos si lo descubierto pues no se intenta ocultar por todos los medios para reescribir los libros de historia y chafarle a alguien el gran negocio que tiene, escribiendo estos libros de historia que en muchas ocasiones son totalmente incorrectos. No es algo tan extraño esto de la plataforma de Kerguelen, porque está demostrado también que absolutamente lo mismo sucedió en torno a Nueva Zelanda, al territorio de Nueva Zelanda. Lógicamente allí es mucho más fácil de investigar, hay muchísima más población, es una nación, con lo cual pues hay un cierto interés. La plataforma que rodea Nueva Zelanda es lo que se llamó en su día el continente Tasmantis. Y lo interesante es que los cataclismos que sumergieron Tasmantis y dejaron tan solo Nueva Zelanda emergida sobre las aguas, pues acontecieron en la misma época en que parece ser que se sumergió esta plataforma de Kerguelen, hace aproximadamente unos 20 millones de años. Así que quizá estudiando el continente de Tasmantis, lo que hay debajo de las aguas de Nueva Zelanda, podamos descubrir cosas muy interesantes también sobre la plataforma de Kerguelen, que intuimos, y este es otro tema que a mí me parece muy interesante, posiblemente puede estar mucho mejor conservado por el poco tránsito que ha tenido la zona hasta estos momentos. Como siempre acabo este tipo de podcasts cuando me refiero a lugares muy remotos. Pues ahí estáis, los que estaréis seguramente muy interesados en, visitar las Islas Kerguelen. Nos encantaría visitar las Islas Kerguelen, saber qué hay allí. Ya lo comentaba antes, no hay aeropuerto, lógicamente no hay aeropuerto comercial ni de ningún tipo. A las Islas Kerguelen tan solo se puede llegar por mar y, pues a día de hoy tan solo los trabajadores de Islas Kerguelen, ya lo comentaba al principio, estos muy poquitos habitantes que hay, que son los que están en el asentamiento, pues son militares, científicos, ingenieros, trabajadores. No hay turismo, lógicamente, hasta las Islas Kerguelen, un lugar muy remoto. Y hay que decir que yo sinceramente no sé cuál es la forma de aplicar, de conseguir un trabajo para las Islas Kerguelen. Supongo que los ciudadanos franceses lo tendrán mucho más fácil. Así que no me parece que sea un lugar fácil para llegar. Pero si alguno de vosotros quiere comenzar la aventura y pues también nos consigue iluminar un poco al respecto de lo que hay en Kerguelen, que parece que es todo muy misterioso y secreto, pues estaremos encantados de saber un poco más de información sobre las Islas Kerguelen, estas misteriosas islas tan lejanas y alejadas y aisladas, islas de la desolación. Yo creo que lo de Kerguelen está muy bien, porque oficialmente parece ser que es el hombre que descubrió las islas, darle su nombre, pero no me digáis que el nombre de Islas de la Desolación pues no tiene un nombre realmente descriptivo sobre lo que puede haber en Kerguelen. Este ha sido el tema que quería tocar en el programa de hoy, en Planeta Cero, las remotas Islas Kerguelen. Espero que os haya gustado y os emplazo hasta un nuevo programa. Hasta pronto.